acerca de la inflamación y fagocitosis. Este equipo está conformado por Rocha Martínez Carla Jimena, Sotomayor Sigles Desiré, Tienda García Citlali Belén, Torres Ángel Gerardo y por mí, Michelle Olivares. La siguiente, por favor. Chicos, perdón un segundito. Vamos a iniciar primero con... Perdón un segundito. Si quieren apagar sus cámaras, no hay ningún problema, ¿eh? Recuerden que las pueden tener apagadas. Y el segundo anuncio es que ya se está grabando la clase. De acuerdo. Gracias, doctora. Algunos conceptos para entrar en materia. Bueno, la inflamación es la respuesta del sistema. Ay, ¿sí me escucho? Es que de repente se puso todo en el... Sí, te escuchas bien. Ok, si no voy a apagar un momento mi cámara, a ver si... Sí, de hecho, a veces corre mejor la presentación si todos apagamos la cámara, pero eso es, yo no los obligo, como ustedes quieran. Gracias. Bueno, la inflamación es la respuesta del sistema inmunológico de un organismo al daño causado a sus células y tejidos vascularizados por patógenos, bacterianos y por cualquier otro agresor de naturaleza biológica, también puede ser química, física o mecánica. Este proceso es doloroso, pero usualmente es una respuesta reparadora y bueno, es un proceso que implica un enorme gasto de energía metabólica. Como pueden ver en la imagen de ahí, hay un daño en la piel debido a una astilla y bueno, esta astilla tenía bacterias y ahí se va a dar todo el daño al tejido, pero de ese van a hablar pues más adelante a fondo. La siguiente, por favor. Bueno, en este cuadro podemos encontrar que la inflamación suele acompañarse de una respuesta generalizada, bueno, es la respuesta de la fase aguda, y esta es caracterizada por un cuadro clínico pasajero de sensación de malestar, fiebre y modificación del perfil de las proteínas y leucocitos circulantes. Y en ocasiones esta inflamación aguda puede provocar una reacción orgánica generalizada, que en una secuencia de reacciones a modo de espiral sin control va a conducir a un fracaso multiorgánico y esto puede llevar a la muerte del individuo. La siguiente, por favor. En este otro cuadro podemos, bueno, en cualquier caso, podemos encontrar que la respuesta inflamatoria va a estar coordinada por mediadores que se organizan en complejos de redes reguladoras. Y es útil agrupar estas señales en categorías funcionales y distinguir entre inductores y mediadores de la respuesta inflamatoria. Los primeros son señales que inician el proceso, activan sensores especializados que suscitan la producción de lotes específicos de mediadores. Eh, Chicos, creo que ya no se escucha o soy yo. No, ya no se escucha. No, no se escucha. Ajá, para que, no sé si su compañera está por ahí o alguien más del equipo. Creo que salió de la sesión, pero si no, que sigan el otro punto del mi otro compañero. Ok, o ustedes mismos pueden seguir este punto porque todos prepararon el tema, ¿no? Sí, bueno, pues en este cuadro es Si no como... quieren, si lo prefieren, la esperamos porque igual y se le fue el internet, como quieran, o sigan con lo que sepan o lo que hayan preparado de este cuadro y que ella lo retome más adelante. Sí, pues si quiere lo resumo y ya el siguiente punto ya es otro compañero, ya ahorita que regrese está Micho.
Vale, estoy de acuerdo. Bueno, en este cuadro realmente nos sirve porque en toda la presentación la vamos a, o va a ser como la base de entender la inflamación, porque a partir, o sea, digamos que arriba de la tabla donde dice, estos son los que van a producir en sí la inflamación, es como el proceso de cómo se va a ir dando. Ya regresé. Ay, perdón. Ya Ah, regresó tu compañera. Sí, Sí, si es que quiere. me sacó la plataforma. Por eso apagué mi cámara, perdón. No te preocupes. De hecho, le estábamos diciendo que si podían resumir la tabla por si no podías regresar, pero si quieres ya entonces, continúa desde donde te quedaste. Ok, bueno, les decía que necesitaba la respuesta inflamatoria ser coordinada por distintos mediadores y se organizaba en complejos de redes reguladoras y estos se agrupaban en señales de categorías funcionales y se distinguían entre inductores y mediadores de la respuesta inflamatoria. Eh, los primeros van a ser señales que inician el proceso y van a activar sensores especializados. Estos van a suscitar la producción de lotes específicos de mediadores y a su vez estos van a funcionales de células, tejidos, órganos y bueno, esto de tal manera que permitan primero su adaptación y posteriormente su reparación del daño infringido por el inductor. Y eso es lo que podemos apreciar en este cuadro. Como pueden ver, va a haber distintos tipos de inductores, como lipopolisacáridos bacterianos, alérgenos, cristales, puede ser urato monosódico o pirofosfato cálcico deshidratado y colágeno. Esos son algunos. Y de sensores, pues tenemos a TLR4, inmunoglobulina eh, NALP3, que esta es el inflamosoma, y factor de Hageman. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de fagocitosis. Y bueno, la definición de esta, la fagocitosis va a ser una forma específica de endocitosis, por lo que las células asimilan partículas sólidas, entre las que se incluyen los patógenos microbianos. Todas las células pueden fagocitar, pero únicamente los fagocitos profesionales del sistema inmunitario, como son los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas, bueno, inmaduras, son las que destacan sobre este proceso. Y bueno, estas células, el mecanismo de la fagocitosis puede contener a los microorganismos y acabar con ellos. También puede procesarlos para la presentación de antígeno y representa un aspecto fundamental de la respuesta inmunitaria innata frente a distintos patógenos. Esto a su vez va a desempeñar un papel esencial en el inicio de la respuesta inmunitaria adaptativa. Bueno, en la imagen de aquí pueden apreciar las tres etapas de la fagocitosis. Va a estar primero la unión al receptor y la formación de una copa fagocítica, posteriormente el pinzamiento y formación de un fagosoma separado y finalmente la fusión con lisosomas. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de los aspectos históricos, que son bastantes, pero intenté resumirlos en los más importantes. Esto debido a que el progreso científico pues no es continuo y la historia de la investigación sobre la inflamación se extiende más allá de 2000 años atrás. Bueno, primero vamos a tener que los signos y síntomas inflamatorios se conocen desde la antigüedad. Los egipcios describieron abscesos y úlceras. También en el código de Hammurabi podemos encontrar que dentro de él va a contener instrucciones para tratar abscesos oculares. La siguiente, por favor. Eh, el médico griego Hipócrates de Cos introdujo palabras como edema y erisipela
para describir a la inflamación. Él consideró la inflamación como el inicio de un proceso de resolución o de curación. La siguiente, por favor. Después vamos a tener la primera descripción comprensiva de la inflamación, dada por Aulo Celso. Él introdujo los síntomas cardinales de la inflamación, los cuales son 4: rubor, tumor, color y dolor. Posteriormente, Galeno de Pérgamo introdujo el quinto síntoma cardinal, que es, bueno, es que no sé si lo pronuncie bien, pero es un tío laesa. La siguiente, por favor. En este cuadro vamos a tener los signos clásicos de la inflamación. Bueno, los síntomas cardinales. El rubor, que tiene que ver con la relación de los mediadores de las células inmunes y el endotelio. El calor, que bueno, tiene igual que ver con el rubor. El tumor, que es la relación con los mediadores de las células inmunes, el endotelio. Y también, bueno, esta será la separación de endotelio y separación de células endoteliales. Y el dolor, pues tiene que ver con las terminaciones nerviosas y la sensibilización de los canales, de los distintos canales que tenemos. Y después que, bueno, función de esa o pérdida de la función va a estar causado por la combinación de efectos de los distintos signos cardinales anteriormente descritos, perdón. La siguiente, por favor. Bueno, continuando con los aspectos históricos, vamos a tener que la investigación del proceso inflamatorio comenzó hasta la invención del microscopio compuesto por el científico holandés Zacharias Janssen en 1595 y Anton van Leeuwenhoek en 1719 construyó el primer microscopio con la suficiente resolución para observar hematíes individuales moviéndose a través de los pequeños vasos sanguíneos. Posteriormente, el médico Hermann Boerhaave, si no me equivoco en la pronunciación, utilizó el microscopio para observar vasos sanguíneos en tejidos inflamados y concluyó que los vasos sanguíneos más pequeños eran demasiado angostos para facilitar el flujo de sangre en el área inflamada, con lo que se generaba calor debido a la fricción. Hermann Boerhaave tuvo un discípulo, es Hieronymus Gauvius, y él encontró que la inflamación promovía las condiciones para que hubiera coagulación en la sangre. La siguiente, por favor. Después tenemos que la primera descripción de las células inflamatorias va a estar dada por René Dutrochet, que, bueno, él señaló en el año de 1824 que corpúsculos sanguíneos individuales podían escapar a través de la pared de los vasos y moverse con lentitud en la porción clara, donde la velocidad de movimiento era bastante lenta, y también especuló sobre la naturaleza de la transmigración de los leucocitos y sugirió que las paredes de los vasos presentaban orificios y estos permitían que elementos formasen la sangre. Después, en el año de 1839, Rudolf Wagner tiene la primicia de la descripción del rodamiento leucocitario, y en este dice que en el espacio claro y brillante entre el torrente sanguíneo y la pared del vaso, que está rodeada por varias fibras paralelas, puede observarse cómo los leucocitos se mueven lentamente. Y bueno, esta observación realizada por Rudolf Wagner fue confirmada por Rudolf Virchow en el año de 1871,
Él hizo notar que los leucocitos rodantes podían adherirse transitoriamente a la pared del vaso y en ocasiones estos llegaban a reentrar en el torrente circulatorio. La siguiente, por favor. Después tenemos a William Addison y Augustus B. Waller en 1840 y ellos ofrecieron una clara descripción de la transmigración de los leucocitos y de la diapidesis de los eritrocitos en la inflamación secundaria, está causada por traumatismos. Y también descubrieron que el pus estaba formado por leucocitos. La siguiente, por favor. Bueno, y finalmente vamos a tener a H.B. Stamper y J.G. Woodruff, y ellos fueron los pioneros en el ensayo in vitro, y en este observaron que, bueno, en los modelos in vivo, en el año de 1903, y esto fue mediante la inyección intradérmica de antígenos y la adhesión, lograron encontrar la adhesión leucocitaria. De ellos no encontré como tal una foto, pero bueno, ahí podemos ver un ensayo in vivo y el proceso de la adhesión leucocitaria. La siguiente, por favor. Bueno, esto tiene que ver con lo que había explicado anteriormente de las señalizaciones de la respuesta inflamatoria, que les había comentado que eran exógenos y endógenos. Bueno, los inductores y estos de los exógenos se dividen en microbianos y no microbianos. Y de los endógenos, pues tenemos de células y tejidos en estrés, en disfunción o dañados, y de productos de degradación de la matriz extracelular, al igual que de estructuras microcristalinas. Este cuadro está como más resumido que el anterior, pero me pareció importante colocarlo. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora también en este esquema es como todo lo que vamos a ver a lo largo de la presentación de la inflamación aguda y su, no sé, por ejemplo, de las clasificaciones de la inflamación aguda y crónica, pero que en sí es una búsqueda de la homeostasis, ¿no? Entonces, pues ya les pasamos la presentación para que puedan checar detenidamente el esquema porque es prácticamente lo que vamos a explicar. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, la inflamación la podemos clasificar en dos grandes estadios, que va a ser la inflamación aguda y la inflamación crónica. En esta tabla están como las características principales o lo que hace diferente la una a la otra, en donde la inflamación aguda va a ser de una aparición rápida, van a ser desde minutos a horas, y el infiltrado celular o las células predominantes van a ser los neutrófilos, y la lesión tisular pues obviamente va a depender justamente del... Perdón, chicos, ¿se escucha como cortado o soy yo? Se escucha cortado. Sí se escucha. Desiree, es que se escucha cortado, Desiree. No sé si ahí se escucha. Ahí ya me escucho un poco mejor. Sí, ahí ya se te escucha claro, pero Okay. si quieres repetir porque ya no se te entendió casi nada. Perdón. Sí, no hay problema. Bueno, en esta tabla les decía que están como los puntos principales para que podamos diferenciar la inflamación aguda de la crónica.
porque en la inflamación aguda vamos a tener una aparición rápida, o sea, desde minutos hasta horas, y el infiltrado celular o las células predominantes van a ser los neutrófilos, y la lesión tisular va a ser leve, pues también esto va a depender según de la gravedad de la lesión, y va a estar autolimitada. Entonces esto va a ser importante también como que lo tengamos en cuenta para diferenciarlas, porque o sea, que sea autolimitada significa que va a tener pues mediadores para que la inflamación cese. Y los signos locales y sistémicos van a ser prominentes justamente por los mediadores proinflamatorios que se van a presentar. Y en la inflamación crónica, la aparición va a ser lenta, o sea, puede ser de días a meses o de meses a semanas, bueno, hasta los años, ¿no? Y el infiltrado celular predominante van a ser las células mononucleares, en este caso los monocitos en la circulación, y los macrófagos ya en los tejidos y los linfocitos. La lesión tisular suele ser grave, y aquí va a ser importante que reconozcamos que puede haber la presencia de la fibrosis. Entonces va a ser progresiva y va a estar presente una fibrosis. Y los signos locales y sistémicos, justamente porque o sea, que va a ser crónica, pues son menos prominentes, pero sí pueden aparecer. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta tabla, o más bien en este esquema, es más o menos lo mismo. En la inflamación aguda, entonces es nuestra primera respuesta, que se puede dar desde los minutos, y vamos a tener cambios vasculares y cambios celulares. Dentro de los cambios vasculares, pues vamos a encontrar una vasodilatación y un aumento en la permeabilidad de nuestro vaso. Entonces, que haya un aumento en la permeabilidad va a permitir pues la presencia o que exista un exudado, ¿no? Que ahorita también lo vamos a ver. Y van a estar justamente los mediadores inflamatorios pues de corta duración y potentes, y puede ser causante la inflamación aguda o su progresión hacia una inflamación crónica, pero no siempre sucede así. Y pues un esquema de una imagen de un neutrófilo. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces para que se dé la inflamación, pues primero necesitaríamos que exista el reconocimiento, ¿no? Del estímulo nocivo, de la bacteria o de algún patógeno. Y para esto, pues ahorita nos decía la doctora que pueden existir muchos tipos de receptores, ¿no? Puede ser, no sé, de los glúcidos, de la manosa. En este esquema están los más importantes, que va a ser los receptores tipo TOL o los TLR, y en la parte del citoplasma, el inflamasoma. En la parte extracelular, pues van a ser los receptores tipo TOL, porque estos son pues proteínas integrales que están en la membrana, y esto lo que van a reconocer van a ser los lípidos de la pared de la bacteria. Y esto va a hacer que ya adentro, pues, se dé la transcripción para la secreción de citocinas, por ejemplo, del factor de necrosis tumoral, y el aumento de la expresión de moléculas de adhesión, ¿no? Que vamos a ver más adelante que por qué es importante que estas moléculas de adhesión estén presentes en la migración de los leucocitos, y entonces esta síntesis de citocinas nos va a llevar a la inflamación aguda. Y del lado de los receptores citosólicos, más bien sería el inflamasoma, que se va a activar a partir de la presencia de este patógeno, y va a activar a una enzima, que va a ser la enzima de la caspasa 1, y esto lo que va a pasar, o lo que va a hacer, es que va a catalizar a la prointerleucina 1 beta en su forma precursora hacia su forma activa, que va a ser la interleucina 1 beta. Y entonces, ya secretada esta interleucina 1 beta, pues también va a ser una citocina que va a participar en la inflamación aguda. La siguiente. Y bueno, entendiendo esto, podemos saber, el esquema pasado, que podemos utilizar antagónicos de la interleucina 1 beta como un tratamiento antiinflamatorio. Espero que haya quedado claro. La siguiente, por favor. Y bueno, esos fueron los cambios celulares que encontramos en inflamación. Y dentro de los cambios vasculares van a ser principalmente la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad, que va a sacar o va a producir nuestro exudado rico en proteínas, y la activación de nuestras moléculas de adhesión. Y esto va a ser, o lo que va a producir, pues los signos locales que vimos ahorita, como el eritema y el calor, y precisamente por la migración del exudado también se va a presentar una éstasis. Y en la imagen, pues dice que el daño directo al endotelio se puede dividir en dos estadios. En un estadio temprano, y dependiendo pues obviamente de la gravedad de la lesión,
puede dar una necrosis y digamos que en una forma más tardía se va a dar la apoptosis y vamos a ver más adelante que pues esta apoptosis es importante que sí esté presente pues para que la inflamación tenga una resolución. Y pues también, ¿no? O sea, los leucocitos van a empezar a secretar enzimas, los eros, prostaglandinas. La siguiente. Vamos a encontrar una vasodilatación y esta misma vasodilatación va a permitir o va a hacer que haya un aumento en los espacios interendoteliales, que por estos espacios se va a dar la extravasación de proteínas y de líquidos. Y entonces es importante que entendamos la diferencia entre el trasudado y el exudado. El exudado va a ser el que va a estar presente en la inflamación aguda y va a ser rico en proteínas, porque el trasudado es pobre en proteínas. Entonces el exudado va a ser rico en proteínas y también dice que la éstasis, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se formaría la éstasis? Pues con todo migración o con la extravasación de las proteínas, en el vaso va a haber como un aumento en la concentración de los eritrocitos. Y si recordamos la ley de la hemodinamia, pues la sangre cuando es más viscosa afecta directamente el flujo sanguíneo, ¿no? Porque entonces cuando la sangre es viscosa va a haber una disminución del flujo sanguíneo, por eso se da la éstasis, como el estancamiento. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta microfotografía es la representación de una inflamación aguda, en donde en la periferia las rayitas rojas serían los vasos congestionados, que hay vasodilatación, y el centro es todo el absceso de las células que están migrando, ¿no? De los neutrófilos. Y bueno, en la evolución de la inflamación aguda, digamos que para que termine, para su resolución, van a estar presentes, o lo que se necesita es que haya que termine la degradación enzimática, que haya una neutralización de los mediadores de la inflamación o de los proinflamatorios, y que obviamente nuestros vasos se normalicen, ¿no? Su vasodilatación y la permeabilidad que se normalice, y la interrupción de la activación leucocitaria para que también termine de secretarse las citocinas, y la apoptosis de leucocitos extravasados. Y también se va a dar la síntesis ahora de mediadores, pero antiinflamatorios, y se va a dar una limpieza final por los fagocitos y también por el drenaje linfático. Y en la resolución, digamos que ya de la lesión como tal, pues se va a presentar la angiogénesis y la proliferación de fibroblastos, pues en la forma de querer recuperar la estructura y la funcionalidad de nuestro tejido que quizás fue lesionado. Y también tenemos lo que se puede presentar como efectos sistémicos en la reacción de fase aguda, que ya vimos cuáles van a ser las principales mediadores que se van a presentar. Y entonces la fiebre se puede presentar por dos tipos de pirógenos. Endógenos, va a ser el inmuno y el factor de necrosis tumoral, y también vamos a tener pirógenos exógenos, como los productos bacterianos, en este caso el ejemplo sería el lipopolisacárido. Y también tenemos biomarcadores que nos van a servir justamente pues para medir o como, sí, pues o sea, que estén presentes en la inflamación aguda, como la proteína C reactiva o el fibrinógeno que se puede utilizar para medir la sedimentación globular, y la proteína amiloide sérica o SSA. Y de hecho, estas proteínas, para que a lo mejor nos quede como la clínica bien claro, es que ahorita en el COVID, hace más o menos un año, pues estaba estudiando mucho este tipo de biomarcadores de fase aguda, y se hacía como la relación de, no sé, por ejemplo, en los pacientes que se presentó la PCR aumentada, pues tenían como mayor probabilidad de mortalidad y de una evolución grave de su enfermedad. Y también se va a presentar pues una leucocitosis por la activación y la migración, y sistémicamente van a haber signos como un aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, temblores, escalofríos, anorexia, somnolencia, malestar general, y también las cefaleas, y las cefaleas pueden ser una acción de las citocinas directamente en el encéfalo, lo que las produzca. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí están entonces que todos estos mediadores proinflamatorios nos van a conducir a los 5 signos cardinales de la inflamación que acabamos de ver.
La siguiente. Y en esta tabla pues viene justo lo que nos decía Mitch, es como el mecanismo de cada uno de los 5 signos. El último se refiere a la pérdida de la funcionalidad y sus mediadores. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora la inflamación crónica, que es nuestra otra clasificación, va a ser una respuesta secundaria que también puede presentarse de los días, pero ahora va a ser hasta los años, entonces va a ser, digamos que evolutiva. Y su etiología, pues podría ser secundaria justamente a una inflamación aguda en donde hay una falla en la erradicación de algún patógeno, por ejemplo en la tuberculosis del Mycobacterium, o por la persistencia de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. O también se puede presentar por una exposición prolongada a agentes tóxicos como los silicatos en las neumoconiosis, ¿no? Que también nos decía la doctora de la asbestosis y todas esas enfermedades. Y también pues es importante, ¿no? Una exposición prolongada al colesterol pues también provoca la aterosclerosis. Entonces esas pueden ser las etiologías o bien puede presentarse desde el origen o desde el inicio una inflamación crónica. Aquí la proliferación celular o los que van a... sí, también podría ser la obesidad justamente por la presencia del estado inflamatorio crónico. Y bueno, entonces aquí van a ser las predominantes los monocitos en la circulación, que ya sabemos que en el tejido se convierte a macrófago, o sea, van a ser células mononucleares. Y aquí también es muy interesante que la inflamación crónica va a estar a la vez, van a estar a la vez mecanismos, ¿no? O sea, por un lado, digamos que en una mano va a estar el cuerpo intentando matar este patógeno, eliminarlo, y en la otra mano va a estar el proceso de querer recuperar la continuidad del tejido, o sea, de querer formar una cicatriz de la resolución. Entonces, en la inflamación aguda veíamos que todo era un proceso, ¿no? Era poco a poco y se terminaba resolviendo, digamos que bien. En este caso de la inflamación crónica, estos procesos se van a dar a la vez. Entonces, puede ser que haya una resolución buena o la formación de una cicatriz por los depósitos de colágeno, que bien pueden desencadenar la fibrosis precisamente por la activación, ahorita vamos a ver de algunas células, que sería como lo característico, la fibrosis. Como por ejemplo en la cirrosis, pues hay una fibrosis en el hígado o en los pulmones con los granulomas. La siguiente, por favor. Y bueno, esta nada más es una imagen de ya el macrófago en el tejido de cómo cambia su forma. Y pues también, ¿no? La destrucción tisular también va a estar mediada por algunos productos de las células inflamatorias y las células mononucleares que van a estar presentes. La siguiente. Y entonces aquí vamos a entender un poco de este, digamos, ciclo de inflamación, porque dentro de los mononucleares, los macrófagos son importantes porque y ellos son los que inician el proceso de la reparación tisular, o sea, de la formación de cicatrices y en este caso de la fibrosis, ¿no? Entonces, en la inflamación crónica, estos macrófagos pues siempre van a estar proliferando, pero ¿por qué siempre están proliferando, no? Pues porque los linfocitos van a estar secretando siempre, o en este caso van a estar secretando citocinas de reclutamiento y de activación de los macrófagos. Entonces, entre estas dos es como se produce este ciclo de inflamación. O sea, uno está activándolas y la otra célula está proliferando fibroblastos y está creando depósitos de tejido conectivo. También están presentes pues las células plasmáticas. La siguiente, por favor. Y en esta imagen se ve ya como el listado, las células pues participantes, por ejemplo, de la inflamación crónica, que serían los linfocitos T, los linfocitos B o las células plasmáticas, algunos granulocitos como los eosinófilos o los mastocitos y los macrófagos, ¿no? Que a lo mejor es como el más importante para diferenciar los estadios, o más bien la clasificación, porque este pues sí sintetiza citocinas, pero también factores de coagulación y proteínas de complemento, algunos eicosanoides del metabolismo del ácido araquidónico y factores de crecimiento. Bueno, en estas dos imágenes es como para que podamos contrastar cómo se vería en un tejido histológico cada una de las inflamaciones, porque la inflamación, no, perdón, en la imagen de la derecha, en la que tienen así como, bueno, esto es una microfotografía de los alvéolos. Entonces, lo que vemos como en blanquito en los circulitos, ese sería el alvéolo. Está bien delimitado en inflamación aguda. Y lo que vemos era lo que veíamos al principio, ¿no? O sea, que los rojitos son los vasos que están congestionados
y hay una infiltración de células de neutrófilos. Mientras que en la imagen de la izquierda, en la inflamación crónica, donde está el asterisco es donde están todos los macrófagos proliferando, y donde están las flechas largas, pues van a ser los depósitos y la activación de los fibroblastos de tejido conectivo. Entonces, lo que va a formar la fibrosis. La siguiente. Y bueno, esta nada pues se va a dar la regeneración total, tanto de la funcionalidad como de la arquitectura del tejido, pero cuando hay una lesión grave, pues se va a dar la formación de la cicatriz, que va a ser depósitos de colágeno, va a haber una contracción justamente de la misma lesión para que cierre. Y bueno, la siguiente, por favor. Entonces, ya dando un resumen de todos los puntos de la inflamación crónica, pues va a ser una inflamación donde van a participar células mononucleares, va a ser una duración prolongada, siempre va a estar este estímulo de querer repararlo, la lesión, y también de intentar erradicar al patógeno. La reparación, que ya sea una regeneración o, como está en la imagen, una cicatriz. Y pues la angiogénesis en este proceso de reparación, y va a haber una deposición en la matriz pues de fibroblastos, ¿no? Porque si recordamos, en la matriz extracelular pues hay muchos fibroblastos en sus componentes, y por eso se da la fibrosis y la cicatriz. La siguiente, por favor. Y bueno, esa es otra imagen para ver cómo están en uno de los macrófagos, que sería la imagen B, pues están las presencias de estas células mononucleares. Y en la imagen A se ven súper bien los neutrófilos y así sus bilobulitos, y pues también hay vasos congestionados, ¿no? A lo mejor ya, sí, pues creo que están muy bien estas imágenes, como para entender las diferencias histológicas de cada una de las inflamaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, yo les voy a hablar sobre la migración trasendotelial de los leucocitos. Para eso, pues debemos de tener claros dos conceptos. El reclutamiento se va a referir como tal al paso de los leucocitos desde la sangre hacia el tejido extravascular, como se puede observar en la imagen. Y la diapédesis como tal es la migración trasendotelial. Como podemos ver, el leucocito está pues traspasando el endotelio, y esto va a ser por algunos estímulos que ahorita vamos a ver. Como podemos observar en la imagen, antes de que pues, el leucocito traspase el endotelio, pues esto va a estar regulado, ya que va a haber una quimioatracción por diversas citocinas que van a estar secretando y activando tanto a las células endoteliales como al leucocito. Como ya sabemos, en la inflamación aguda o la inflamación inmediata, pues los leucocitos que van a actuar van a ser los neutrófilos, ya que estos van a tener la capacidad de ser reclutados más rápidamente hacia los focos de infección. También, bueno, los monocitos, como aquí lo dice, van a migrar a las zonas infectadas. Y los macrófagos que ya encontramos en los tejidos extravasculares van a ayudar a estar secretando algunas citocinas, como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que van a ayudar a esta activación. Y bueno, ahorita este esquema lo vamos a volver a retomar, pero nada más voy a mencionar en general que el proceso va a constar de un rodamiento o rodadura, como lo podemos observar en la imagen. Posterior a ello, una activación de las integrinas dadas por las quimiosinas, que van a generar una adherencia firme del leucocito al endotelio, y posterior a ello, pues la diapédesis como tal. Cuando el leucocito es activado y también las células endoteliales, pues van a generar esa atracción que ya les comenté del leucocito, pero la activación del leucocito va a hacer que tenga un cambio conformacional del citoesqueleto y del ensamblaje enzimático, lo que le va a proporcionar pues que se empiecen a expresar en su membrana los ligandos de selectinas, que pues las selectinas, ahorita voy a hablar de ellas, son unas moléculas de adhesión, y también va a empezar a presentar a las integrinas, que las integrinas van igual a ser unas moléculas de adhesión que vamos a encontrar en la superficie de la membrana del leucocito.
Y bueno, aquí como podemos observar, algunas citocinas que van a estar secretadas por los macrófagos, que eran la IL-1 y el factor de necrosis tumoral, que ayudarán a la activación de estos mismos. Y bueno, para poder entender todo este proceso, tenemos que conocer a las quimiosinas y moléculas de adhesión. Primero voy a hablar de las selectinas, que van a ser unas moléculas de adhesión, pero van a generar una adhesión muy laxa del leucocito con las células endoteliales. De estas selectinas tenemos 3 tipos y pues generalmente se les nombró por el lugar en donde tienen distribución. Por ejemplo, la selectina P fue principalmente encontrado en las plaquetas, pero también en el endotelio. La selectina E principalmente en el endotelio y la selectina L pues en los leucocitos. Estas moléculas de adhesión van a tener un ligando en común, el cual va a ser el ligando glucoproteínico 1, o también se conoce como sialil-Lewis X modificado, el cual va a ser ligando para los 3 tipos de selectinas, aunque como podemos observarlo, la selectina L también va a tener pues otros ligandos, pero este va a ser el más importante. Por otro lado, también tenemos a las integrinas, que las integrinas van a ayudar en esa adhesión firme del leucocito hacia el endotelio, pero va a ser una adhesión más fuerte y como tal, pues como su nombre lo dice, van a integrar al leucocito al endotelio. Y estas van a pasar de un estado de baja afinidad a alta afinidad con su ligando, que lo veremos más adelante. De estas voy a mencionar 4 tipos y van a tener 2 ligandos. La integrina antígeno 1, que es esta, la LFA1, va a tener como ligando a la molécula de adhesión intercelular 1 o la ICAM1. Esta es la que le va a proporcionar esa capacidad de tener mayor interacción con el leucocito. Y también la MAC1 o el antígeno 1 de los macrófagos va a tener como ligando a la ICAM1. Mientras que la BLA4, o también conocida como antígeno muy tardío 4, y la alfa 4 beta 7 van a tener como ligando a la molécula de adhesión a la célula vascular 1 o la BCAM1, que igual van a otorgar esa interacción firme con el leucocito. Y bueno, regresando a las selectinas, pues aquí podemos observar el ejemplo del ligando que les comentaba, el ligando que van a tener en común, que pues como ya les dije, va a tener una comunicación laxa del leucocito con el endotelio. Esto es porque las uniones del ligando con su receptor van a ser van a tener baja afinidad. Entonces es lo que va a proporcionar el rodamiento, la primera fase que les comenté, ya que va a estar en una constante adhesión y separación, y es lo que va a permitir que se vea como si el leucocito estuviera rodando. Y después, pues en este lado también muestro lo que ya les había comentado de la distribución de las selectinas. La selectina L, la selectina P, que la selectina P pues también la vamos a encontrar cuando ya estén estimuladas las células endoteliales, y también pues va a aparecer cuando existan mediadores como la histamina o en el caso de la coagulación la trombina. Y pues la selectina E va a ser una selectina que va a tener una síntesis de nuevo cuando exista algún proceso inflamatorio. Y bueno, aquí podemos observar en la imagen, ahora hablando de las integrinas, como les había comentado, va a haber un proceso después del rodamiento en el que pareciera que el leucocito se encuentra en reposo, pero realmente no se encuentra en reposo, sino que la integrina va a tener una baja afinidad, pero el leucocito sigue recibiendo esos estímulos dados por las quimiosinas y por otras células quimioatrayentes. Entonces va a haber un momento en el que la quimiosina se va a unir a su receptor, todavía dentro de la pared vascular,
y esto va a proporcionar que haya un cambio en el dominio de la integrina. Como lo podemos observar, cambia de ser una integrina de baja afinidad a ser una integrina de alta afinidad, lo que le va a permitir esa unión firme con su ligando, que es la ICAM1. Y de este lado podemos observar el mismo proceso. También debemos conocer que las quimiosinas, como lo podemos observar, son estos de color rosita, van a ser citocinas quimioatrayentes, que van a estar secretadas por muchas células cuando haya un proceso inflamatorio. Y estas van a atraer a los leucocitos y van a garantizar su migración trasendotelial o como tal la diapédesis. Aunque, pues, como ya sabemos, no van a ser las únicas. Estas van a generar algo que se llama quimiotaxia. La quimiotaxia como tal va a ser esa atracción o el paso de los leucocitos por medio de un gradiente de concentración de estas quimiosinas, dado a que en la matriz extracelular o en nuestro tejido extravascular, pues se van a encontrar más de ellas. Bueno, aquí muestro una tabla con las quimiosinas y sus receptores. Hay más de 50 tipos de quimiosinas encontrados y pues se realizó una clasificación de estas por grupos y generalmente estos grupos se hicieron en donde tienen estas citocinas la mayoría de sus receptores y el reclutamiento de leucocitos que tienen. Las quimiosinas CC van a tener en su mayoría reclutamiento de monocitos y linfocitos. Las quimiosinas CXC de neutrófilos y linfocitos. Y van a existir también quimiosinas complementarias que van a estar producidas por los leucocitos y las células endoteliales o también células epiteliales. En general, pues estos son como la mayoría de leucocitos reclutados, pero todas las quimiosinas también pueden realizar reclutamiento mixto de estos leucocitos. Entonces, como ya les mencioné las moléculas que van a interactuar con los leucocitos, podemos ver el esquema completo y comprenderlo mejor. Primero, como les mencioné, pues va a haber cambios en el citoesqueleto de nuestro leucocito y transducción de la señal, lo cual va a ayudar al aumento de la actividad de las integrinas para que haya esa adhesión al endotelio y también va a producir la quimiotaxia, que va a ayudar a la migración de los leucocitos hacia los tejidos. Entonces, aquí podemos observar el leucocito que va a pasar por rodamiento con esa adhesión y pues separación con los del ligando Cialy-Lewis con las selectinas. Después de eso, vamos a observar la activación de la integrina que pasa de un estado de baja afinidad a uno de alta afinidad, proporcionando esta adhesión estable del leucocito. Y luego, pues ya va a pasar la migración o a través del endotelio o la diapédesis como tal. Esto, además por el gradiente de concentración quimiotáxico, también va a ser apoyado por una molécula que es la PCAM1, o también se conoce como molécula de adhesión entre célula y plaqueta 1, lo cual va a ayudar a esta migración del leucocito que va a perforar al endotelio o también va a pasar por hendiduras interendoteliales para poder ir hacia el sitio, bueno, pasar al tejido extravascular y de ahí ir al sitio al que es necesario. Y bueno, igual aquí abajo están los ligandos que ya les comenté con sus receptores para el rodamiento, la adhesión y pues la diapédesis finalmente. Aquí, chicos, nada más para que aclarar un poquito, lo hermoso de este mecanismo o de este proceso es que en realidad no se perfora el endotelio, en realidad se separan las interacciones intercelulares para que puedan pasar por allí o dividir estas entre las células, pero no se perfora el tejido, no hay daño del tejido. Eso es lo hermoso de la diapédesis, que el neutrófilo o el leucocito puede pasar a través del endotelio para llegar al sitio donde está el daño. Nada más era la aclaración.
Sí, gracias, doctora. ¿Le puedes regresar una, por favor, Jimena? Bueno, vamos a comenzar con los mediadores químicos de la inflamación. Esto ya va a ser muy repetitivo con lo que mencionó mi compañera Desiree y mi compañera Jimena. En esta imagen, como vemos, los mediadores químicos de la inflamación va a empezar este proceso al haber esta ruptura, en este caso de nuestra primera capa protectora, que es la piel. Va a ingresar los agentes patógenos, lo cual va a realizar una unión a las células y esto va a activar a las células, como lo es el macrófago y la célula dendrítica, que posteriormente en fagocitosis lo vamos a ver con mucho mayor detalle. Van a activar a las células de respuesta inmunitaria adaptativa mucho después, generando anticuerpos y respuesta de las células T. La célula activada van a originar a las citocinas y a las quimiosinas. Van a tener efectos sistémicos, como por ejemplo lo es la fiebre, y en la inflamación, como ya lo comentó Jimena, va a haber un reclutamiento de las células. Ahora sí, siguiente, por favor. Vamos a tener que, va a haber mediadores derivados de las células. Estos van a estar almacenados o bien ya sea secuestrados en gránulos intercelulares. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando sucede el estímulo? Van a ser secretados mediante exocitosis o bien pueden ser sintetizados de nuevo. Como por ejemplo lo podemos ver dentro de lo que es por exocitosis, la histamina y la serotonina. ¿Y quiénes van a ser la fuente o quiénes van a ser las productoras que lo van a almacenar? Los mastocitos, basófilos, plaquetas y plaquetas. Y la síntesis de nuevo, las prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de plaquetas, especies reactivas del oxígeno, óxido nítrico, citocinas, neuropéptidos. También vamos a tener a los principales que son mediadores del plasma. Estos van a ser producidos en hígado, pero se encuentran circulantes como un precursor inactivo. Estos van a sufrir una degradación proteica o bien proteólisis. Ya lo acabo de decir, van a degradar proteínas para poder activarse y van a actuar uniéndose a los receptores específicos en su célula. Ahora sí, siguiente, por favor. Y bueno, tenemos a los principales mediadores de la inflamación, por ejemplo, la histamina, su origen son los mastocitos, los basófilos, las plaquetas y su acción, la vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y activación endotelial. Las prostaglandinas, que su origen va a ser el mastocito y el leucocito, su acción va a ser vasodilatar, el dolor y la fiebre. Los leucotrienos, su origen va a ser de los mastocitos y los leucocitos, van a dar aumento a la permeabilidad vascular, a la quimiotaxia, que ya lo había comentado Jimena, va a ser el reclutamiento de los leucocitos al lugar inflamatorio, la adhesión y activación leucocítica. Y las citocinas, el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 e interleucina 6, lo van a producir los macrófagos, las células endoteliales y los mastocitos. Va a haber una acción local en la cual se va a activar el endotelio, como lo dijo la profesora Gina. No se va a romper, simplemente esta adhesión se va a separar para dar paso a través de las paredes de la célula, el paso de este material. Y por ejemplo también sistémica, como lo es perdón, todavía no. Ahí está, sistémica, fiebre. Van a haber alteraciones metabólicas, hipotensión e incluso, bueno, hasta shock. Y las quimiosinas. Van a tener un origen de los leucocitos, los macrófagos activados, y su acción va a ser la quimiotaxia. Van a activar a los leucocitos. Siguiente, por favor. El factor activador de las plaquetas, los leucocitos y mastocitos van a ser quienes los van a producir. Su acción va a ser la vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, adhesión leucocítica, quimiotaxia, desgranulación, estallido oxidativo. Y el complemento, esto lo vamos a ver después con la profesora Gina, que va a ser producido en el plasma, perdón, se va a encontrar en el plasma y va a ser producido en el hígado, y su acción va a ser la quimiotaxia y activación de leucocitos, destrucción directa de la célula debido al complejo de ataque a la membrana, también lo vamos a ver, y las cininas, que van a ser producidas en el hígado y se van a encontrar en el plasma. Van a producir el aumento de la permeabilidad vascular, contracción del músculo liso y la vasodilatación. Ahora sí, siguiente.
Siguiente. Las citocinas también van a ser mediadores de la inflamación y por ende también de las respuestas inmunitarias. Se les va a conocer también como interleucinas. Como vamos a tener al factor de necrosis tumoral, a la interleucina 1, que van a dar aumento a la expresión de moléculas de adhesión. También va a haber un aumento de la permeabilidad. Bueno, también vamos a tener, por ejemplo, la interleucina 1, interleucina 6, quimiosinas, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 van a ser secretados por los macrófagos activos, además de los mastocitos y otros tipos celulares. Como vemos, vamos a tener un efecto local, un efecto sistémico y efectos patológicos sistémicos. Ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6 van a originar la fiebre. Y en un efecto sistémico, el factor de necrosis tumoral va a dar un bajo gasto cardíaco y por ende nos va a dar una hipotensión. Bueno, también aquí en la médula ósea vamos a tener un efecto sistémico, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6 para la producción de leucocitos. Y bueno, en múltiples tejidos, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 van a dar resistencia a la insulina en el músculo esquelético. Y bueno, esta misma tabla es repetitiva, solamente que esta la tomé de la base. A ver, tantito, ¿te regresas a la diapositiva, por favor? A la otra, la anterior. Es que ahí tienes en la tablita no, la que sigue. Tienen el TNF-alfa, la interleucina 1 sobre el músculo esquelético y dice resistencia a la insulina, pero ¿por qué está como esquematizado un músculo? O sea, como tal. ¿Cómo, doctora? No entendí su pregunta. Ah, no, mira, lo que pasa, bueno, va en el sentido en que el TNF también se conoce como caquexina. ¿Saben qué es la caquexia? Es cuando un paciente está como pues desnutrido y así como ya Que muy desgastado. pierde el músculo, ¿no? Y eso se ven principalmente en personas con enfermedades crónico-degenerativas. Así es. Y el TNF-alfa se le conoce también como una caquexina porque media o produce esta pérdida de tejido, de músculo en general, por la inflamación crónica. Nada más era eso. En ese sentido iba mi pregunta porque me llamó la atención que estaba ahí el músculo así representado muy... Justamente también es muy común en cáncer, ¿no? Sí, exactamente, también es común en cáncer, en HIV. Ok, chicos. Pues ahora sí ya iban a hablar de fagocitosis. Hasta aquí, chicos, es un tema bastante largo, pero sí les queda bien claro el proceso de diapedesis, de las moléculas de adhesión, etcétera. ¿Seguro? Sí, A mí no me quedó muy claro las moléculas de adición y las quimiosinas en contexto como para qué sirven, pues, porque la verdad no me perdí un poquito. Sí. Mira, si quieres, en esa. Ahí, las quimiosinas, su nombre viene porque son quimioatrayentes. Esto quiere decir que son moléculas de origen químico que van a atraer al sitio de daño o de infección a otras células. Esto es por gradientes de movimiento. Entre más quimiosina haya, pues va a atraer a más células. Cuando en este caso lo que representan son a los neutrófilos, ahí pueden ver que están las quimiosinas, perdón, las representan en rosa, el microbio está así como en dorado, y bueno, están llegando ahí los neutrófilos, pero para que ellos puedan llegar, tienen que expresar en su membrana ciertas moléculas de adhesión. Como su nombre lo dice, estas moléculas de adhesión lo que les permite
es pegarse, adherirse al endotelio. Para que puedan pegarse al endotelio, también hay otras moléculas que el endotelio va a estar expresando en la superficie o en la membrana de las células del endotelio, para que en cuanto llegue el neutrófilo puedan unirse estos receptores o los ligandos de estos receptores y entonces le permitan al neutrófilo rodar, así tal cual como se lo imaginan. El neutrófilo va a empezar a rodar sobre el endotelio. ¿Para qué va a estar rodando? Pues para que cuando llegue al sitio de daño pueda atravesar estas células que forman el endotelio, las atraviesa y a eso es a lo que conocemos con el nombre de diapedesis, cuando atraviesa el endotelio. Entonces, todo este mecanismo, chicos, está regulado por citocinas. Las citocinas o las interleucinas son las que inducen la expresión de estas moléculas de adhesión, ¿ok? Creo que tenían por ahí una tablita. Ah, bueno, no, en esta misma, miren, por ejemplo, tienen ahí la P-selectina, que está expresada en el endotelio. Tienen al ICAM1, al VICAM1, que están expresadas en el endotelio. Están aquí abajito en la parte inferior de esa figura y se unen a otras moléculas de adhesión en la superficie del neutrófilo o del leucocito que vaya en ese momento a rodar. El ICAM se une a LFA1, el VICAM a BLA4, ¿ok? Vamos a ver cuando veamos presentación de antígeno que estas moléculas de adhesión también sirven para la interacción entre un linfocito T y una célula presentadora de antígeno profesional, porque les ayudan a tener un contacto más cercano, ¿ok? ¿Te quedó un poquito más claro o todavía no? Sí, doctora, gracias. Ok. Bueno, ahora sí, fagocitosis. Y bueno, vamos a hablar ahora, como ya dijo la doctora, de fagocitosis. Por favor, la siguiente. Bueno, ya sabemos que el reconocimiento de microbios o células muertas induce diversas respuestas en los leucocitos, como las que ya mencionaron anteriormente mis compañeros. Y ahorita nos vamos a enfocar pues a la fagocitosis. Para ello va a haber receptores que van a inducir la fagocitosis, como lo podemos ver en el lado derecho de esta imagen. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de esto más profundo. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, primero vamos a definir la fagocitosis como un proceso activo dependiente de energía por el cual se engullen partículas o decir más coloquialmente, se ingieren partículas grandes mayores a 5 micrómetros de diámetro dentro de vesículas que tienen un nombre en especial y posteriormente vamos a ver. Vamos a tener que los macrófagos y los neutrófilos son los principales tipos de células que llevan a cabo la fagocitosis, más no son los únicos. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a empezar diciendo que la fagocitosis incluye 3 pasos. El primero va a ser el reconocimiento y unión de la partícula al leucocito. El segundo va a ser el engullimiento con la consiguiente formación de una vacuola fagocítica o fagosoma. Y el tercero va a ser la destrucción y degradación del material ingerido, como lo podemos ver en ambos esquemas que están en la diapositiva, donde pues puede ser un poco repetitivo, pero bueno, vemos a nuestra microorganismo, donde solo una parte de él se une al receptor fagocítico, se engulle en la membrana de nuestra célula, de nuestro fagocito, y se va a cerrar para formar un fagosoma. Después veremos que se fusiona con el lisosoma, y en los neutrófilos, especialmente con los gránulos que vamos a ver posteriormente, bueno, que ya revisamos anteriormente. Y dentro de este fagolisosoma, que es pues la fusión de un fagosoma con un lisosoma,
se llevará a cabo la degradación de los microbios por las enzimas lisosómicas en el fagolisosoma. La siguiente, porfis. Bueno, aquí tenemos una micrografía electrónica de barrido de fagocitosis de bacterias de Escherichia coli por un macrófago alveolar sobre la superficie externa de un vaso sanguíneo en la cavidad pleural pulmonar. Y pues se nota mucho que no es como se ven los esquemitas, pero bueno, así se ve prácticamente en la realidad. La siguiente, porfis. Bueno, vamos a empezar con reconocimiento de pues conocimiento gracias a la pequeña introducción que nos dio la doctora Gina. Entonces vamos a hacer un poco breve. Los fagocitos expresan receptores sobre su superficie que reconocen PAMP, que ya sabemos que son los patrones moleculares asociados a agentes patógenos, que pueden ser ARN, ADN, o bueno, DNA y RNA. Pueden ser también algunos carbohidratos, etc. La fagocitosis contribuye al recambio celular y la eliminación de células muertas gracias a que también estos receptores de reconocimiento de patrones pueden reconocer patrones moleculares asociados a daño que liberan células que pues ya están en proceso apoptótico o ya están muertas. Algunos ejemplos de estos patrones moleculares asociados a daño ya también nos los dijo la doctora Gina. Sin embargo, yo encontré también que puede ser ATP extracelular, contenido genético que pues obviamente no tiene por qué estar afuera y pues está fuera de la célula. Y bueno, aquí en el cuadrito tenemos los tipos de receptores en el ser humano que desencadenan la fagocitosis. Tenemos receptores de lectina tipo C, receptores recolectores o son los basureros, me parece que son los mismos que nos decía la doctora Gina. Y bueno, ya específicamente ejemplos de receptores de lectina tipo C, tenemos el receptor de manosa, dectina 1, CD91, calreticulina. ¿Y qué van a reconocer o cuáles son sus ligandos de estos receptores? Bueno, pues van a ser mananos de los receptores de manosa, betaglucanos de los dectina, y otra vez mananos de los CD91, que ya podemos ver dónde se encuentran estos ligandos, por ejemplo, bacterias, hongos, parásitos, etcétera. Todo está en la tablita. Y bueno, seguimos, por favor. Bueno, tenemos que la activación de la fagocitosis también puede ocurrir de manera indirecta mediante el reconocimiento de proteínas solubles u opsoninas que se han unido a superficies microbianas. A este proceso se le denomina opsonización, que como nos decía la doctora Gini, y se me hace una muy buena analogía lo del elote. De hecho, la palabra opsonización viene de, no me acuerdo si del griego o no, pero quiere decir hacer agradable al gusto, ¿no? Es como que ponerle salecita y bueno, ahora sí ya me lo como. Entonces, pues estas proteínas solubles opsoninas se unen a nuestro microorganismo, a su superficie celular, y van a ser como la señalita de ya estoy listo, cómeme, pues ya son las que van a inducir la fagocitosis. Una vez unidas a la superficie de los microbios, las opsoninas son reconocidas por los receptores de membrana de los fagocitos y pues activan la fagocitosis. Aquí tenemos algunos ejemplos de receptores de opsoninas y de opsoninas de unión a microbios. Encontré en algunas bibliografías que este proceso por el cual se lleva a cabo la fagocitosis por medio de opsoninas, o bueno, al reconocer opsoninas, es como una relación entre la respuesta innata y la adaptativa, porque algunas de estas opsoninas son anticuerpos, entonces, pues ahí como que es un intermedio entre adaptativa e innata. La siguiente, por favor. Y bueno, seguiremos con el engullimiento, que no es nada más que el proceso por el cual nuestro microbio, nuestro microorganismo, pues es ingerido por nuestro fagocito. Bueno, vamos a tener que durante el engullimiento se extienden pseudópodos alrededor del objeto, o bueno, de nuestro microorganismo, hasta formar una vacuola fagocítica que vamos a denominar fagosoma. Por si, bueno, los pseudópodos son
prolongaciones citoplasmáticas, como lo podemos ver en la segunda imagen, la más grande, en donde, bueno, ya sabemos que nuestra membrana celular tiene muchos componentes, dentro de ellos proteínas citoesqueléticas que pues ayudan a la estructura de nuestra célula, pero pues obviamente en este engollimiento va a haber una modificación de estas proteínas. Bueno, una de las más importantes va a ser la actina, puesto que su polimerización y su despolimerización nos van a ayudar a la formación de esta vacuola fagocítica. La siguiente, por favor. Y bueno, ya dentro de nuestro fagosoma, se va a fusionar con nuestro lisosoma para la destrucción y degradación de los microbios fagocitados. Ya les había comentado que en los neutrófilos, además de fusionarse con el lisosoma, se fusiona con los gránulos que pues ya sabemos que tienen los neutrófilos. Y bueno, tenemos que los fagosomas, como les dije, ya fusionan con los lisosomas y con los gránulos primarios y secundarios que ya tienen proteínas preformadas, constituyendo así el fagolisosoma. En los lisosomas se lleva a cabo la producción de sustancias microbicidas que ya veremos más adelante. Y al fusionarse, pues estas tres estructuras que son los gránulos, los lisosomas y el fagosoma, permite la exposición de las partículas ingeridas a los mecanismos destructivos de los leucocitos y pues lo veremos ahorita ya un poquito más desglosado. La siguiente, por favor. Vamos a tener que las principales sustancias microbicidas son las especies reactivas de oxígeno, ERO o en inglés ROS, las especies reactivas de nitrógeno, RNS, y las enzimas lisosómicas, que vamos a explicar más adelante. Este proceso por el cual se forman las especies reactivas de oxígeno suele denominarse estallido respiratorio u oxidativo, puesto que hay un consumo de oxígeno para la formación de estas especies reactivas de oxígeno. Vamos a tener que, pues, tenemos a nuestro oxígeno y por acción de la NADPH fagosoma oxidasa, va a convertirlo en anión superóxido. Posteriormente, por la acción de la superóxido dismutasa, se formará peróxido de hidrógeno y se puede transformar, o bueno, puede pasar a ser radicales hidroxilo o solo hidroxilo. Y en la presencia de un ion cloruro, gracias a nuestra enzima mieloperoxidasa que estaba en nuestros gránulos azurófilos, se va a convertir en ácido hipocloroso. Todas estas especies reactivas de oxígeno que ya tenemos del lado izquierdo, que son anión superóxido, radical hidroxilo, peróxido de hidrógeno y ácido hipocloroso, van a ayudar a la destrucción de nuestro microorganismo. Ahora también tenemos que se pueden formar especies reactivas de nitrógeno, las cuales son óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y peroxinitrito. Esto va a ser a partir de la L-arginina, que por acción de la óxido nítrico sintasa inducible, se va a formar óxido nítrico y a su vez puede transformarse en peroxinitrito al reaccionar con el anión superóxido, o puede pasar a ser dióxido de nitrógeno, pero bueno, pueden ser ambas especies reactivas, tanto de oxígeno como de nitrógeno, nos van a ayudar, y siempre va a haber como que unos que son un poquito más efectivos, otros un poquito menos, pero todas van a ayudar. La siguiente, por favor. Chicos, perdón, ¿le pasas a la anterior? Aquí es bien importante que se aprendan, vamos, no de memoria, pero sí que sepan cuál es la función de las especies reactivas de oxígeno, porque pues son los mecanismos que se utilizan de los fagocitos para poder eliminar a los patógenos, ¿ok? Y también, ¿por qué no decirlo? Para el examen, muchas veces les preguntan ejemplos de estas ROS o de las RNS, de las especies reactivas del nitrógeno. Entonces, sí, no lo echen en saco roto porque sí es importante.
Y bueno, vamos a tener también algunas enzimas que encontramos en, pues, en nuestro fagolisosoma. Son muchas, son varias, pero hay unas que vale la pena poner un poquito más de atención, como son la elastasa, la catepsina y otras que les mencionaré más adelante. Bueno, aquí podemos ver la estructura química de ambas. Y bueno, la siguiente, bueno, ambas son hidrolasas y van a ayudar a la pues degradación de algunas estructuras químicas de nuestro microorganismo, como son pues estructuras proteicas, etcétera. Bueno, no está la de las enzimas, pero bueno, tenemos que los neutrófilos y los monocitos contienen gránulos lisosómicos que contribuyen a la muerte de los microbios y que cuando se liberan su contenido participan pues también en la lesión tisular, que es algo muy importante que ya había comentado mi compañera Desiree en la parte de inflamación. Bueno, vamos a hablar de los neutrófilos, que presentan dos tipos principales de gránulos. Es importante que les recuerde que esta diapositiva no está, pero se los estoy mencionando porque me parece importante. Sí, mejor pon Y la bueno, diapositiva anterior, a ver. ¿Cuál era la anterior? Sí, mejor en esta, porque si no se van a confundir. sí, es que no sé por qué no está, pero bueno. Y ahorita que vi lo de NETS, acuérdense que ese es un tema aparte que se va a ver durante el curso. Pero está bien que lo mencionen. Ok. Ok, entonces tenemos que nuestros neutrófilos tienen gránulos menores y gránulos mayores. En los gránulos menores, o también los podemos encontrar como específicos o secundarios, contienen lisosima, colagenasa, gelatinasa, lactoferrina, activador del plasminógeno, histaminasa y fosfatasa alcalina, que todas ellas actúan, bueno, nos van a ayudar a la destrucción de los microorganismos o de las estructuras de los microorganismos y también a la producción, pues, de todas estas moléculas que se producen en la inflamación. Y bueno, también tenemos los gránulos mayores que también podemos encontrar como azurófilos o primarios. Aquí es donde se contiene la mieloperoxidasa, que si recuerdan ya se las había mencionado en la producción de especies reactivas de oxígeno. También hay factores bactericidas como el lisosima, defensinas, hidrolasas ácidas y pues habrá una amplia variedad de proteasas neutras como la elastasa, la catepsina G, que son las que aquí tenemos, colagenasas inespecíficas y proteinasas. Es importante decir que ambos tipos de gránulos se funden con las vacuolas fagocíticas y también es posible que el contenido de estos gránulos pase al espacio extracelular, provocando pues algunas acciones que ya mencionaron mis compañeros anteriormente en la parte de inflamación. Como sabemos, pues estas enzimas pueden ser perjudiciales, son para pues nuestras células, además de pues para el microorganismo, por lo que existe un sistema de antiproteasas presente en suero y líquidos tisulares, que ¿qué es lo que van a hacer? Pues nos van a defender de esas enzimas, de esas sustancias que son dañinas también para nuestras células. Entre ellas están las defensinas, que son péptidos granulares ricos en arginina, cationina y pues son tóxicos para... Ay, no, perdón, eso no es. Y bueno, nada más mencionar que está este sistema antiproteasas presente en suero líquido y tisulares, que nos van a ayudar a que estas sustancias que se supone que son para nada más para nuestro microorganismo, si llegan a salir al espacio extracelular, pues no nos hagan daño a nosotros o a nuestras células. Mira, a lo mejor te sirve esta diapositiva. Ahora sí, la siguiente. Dejan de compartir un segundito para que te ponga esta. Ahí están todas las enzimas de las que tú nos hablabas y de los gránulos que están, pues desde que los neutrófilos están en médula ósea, que tenemos gránulos que son primarios, gránulos secundarios, terciarios y que, como tú decías, que hay los secundarios también se conocen como gránulos específicos. Y al final de cuentas, cuando ya es un polimorfo nuclear maduro, va a tener vesículas de secreción. Y pues aquí están muchas de las moléculas y enzimas que nos mencionó su compañera.
Quizás Y aquí- esta te hubiera servido como diapo, pero bueno. Ok, Sí, está muy bien también. bueno, eso era lo que se refería a su compañera. Todos los gránulos que van a estar dentro del citoplasma del neutrófilo, qué es lo que contienen esos gránulos y por qué son tan tóxicos. Ahora sí. Si quieren seguir con su pantalla. Sí, damos este tema entonces. Pues sí, de todas maneras yo lo puedo complementar, no se preocupen, pero ese era aparte. Bueno, ahorita busco el, el temario para ver cómo quedó, pero no se preocupen, sí pueden darlo, o sea, ya lo prepararon, no se preocupen. Ok, entonces, bueno, vamos a tener que una también parte de la línea de defensa son las trampas extracelulares. Vamos a hablar ahorita de las trampas extracelulares producidas por neutrófilos, NETs, del inglés Neutrophil Extracellular Traps, y vamos a ver que son estructuras extracelulares amplias parecidas a redes o telarañas, compuestas de proteínas citosólicas y granulares ensambladas en una estructura de cromatina descondensada, o sea, material genético. Y bueno, contiene tanto DNA nuclear como DNA mitocondrial. Estas NETs atrapan, neutralizan y destruyen bacterias, hongos, virus y parásitos, y se cree que juegan un papel importante en la diseminación bacteriana y fúngica al pues detenerla. Inicialmente se identificaron 24 proteínas en las NETs, pero actualmente estudios sugieren que la composición de las NETs dependen del estímulo que las produzca. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí tenemos una imagen en donde podemos ver las trampas extracelulares de los neutrófilos. En el inciso A podemos ver a los neutrófilos sanos con sus núcleos teñidos en rojo y su citoplasma en verde. En la imagen B podemos ver la liberación del material nuclear en los neutrófilos formando trampas extracelulares, que son estas redecitas que se ven ahí como naranjitas rojo. Y pues podemos ver que 2 de los neutrófilos ya de plano no tienen núcleo, ya solo se ve el citoplasma. Y en el inciso C tenemos a una microfotografía electrónica de estafilococos atrapados en una NET. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver cómo se forman estas trampas extracelulares producidas por neutrófilos. Encontré que hay 2 rutas, 2 vías por las cuales se forman. Una es la netosis, que va a ser lenta, en donde primero vamos a tener que nuestro neutrófilo bueno, ya sabemos que su núcleo es multilobulado, sin embargo, nuestro primer paso va a ser la deslobulación nuclear y el desacoplamiento, desenvolvimiento, por así decirlo, en la envoltura nuclear. Vamos a proseguir con una despolarización celular y una descondensación de la cromatina. Posteriormente se romperá la membrana plasmática y, bueno, saldrá al espacio extracelular nuestra red, nuestra NET. Hay otra ruta que es la netosis no lítica. Cabe mencionar que la primera que les mencioné, que es la de arriba, pues el neutrófilo termina muriendo. Sin embargo, en la segunda se propone o se dice que no muere. Esta también tiene una característica muy importante, es que esta producción de la NET por un proceso nolítico va a ser más rápida que la anterior que les mencioné. En este nada más va a haber una pues descondensación de la cromatina y se va a expulsar como no va a ser como en la imagen de hasta arriba, donde sale por todos lados la NET. Prácticamente es como si pues explotara nuestro neutrófilo. En esta no, en esta solo va a haber como una expulsión a chorro de nuestra NET. Y
pues después podemos ver a nuestro neutrófilo nada más sin su núcleo, solo con su citoplasma y alguno de sus gránulos. Aquí, chicos, La siguiente. bueno, quien descubre el proceso de netosis es un grupo dirigido por un mexicano en Alemania, el grupo del doctor Arturo Schilinski. Él es mexicano y después se fue a radicar a Alemania y allá en el Max Planck Institute formó su grupo de investigación y ahí descubrieron esto de las NETs. Yo he tenido oportunidad por mi línea de investigación desde que estaba yo en el extranjero de platicar y de trabajar con el doctor Schilinski. Y hace poquito en el intersemestre tuve la oportunidad de platicar con él, obviamente vía Zoom, y estábamos platicando precisamente de esto, de la netosis que su compañera nos acaba de hablar, en donde nos dice que el neutrófilo se queda sin su núcleo y solamente es como un fantasmita ahí, que incluso aquí en la diapositiva dicen que es un citoplasma fagocítico, ¿no? Es decir, que podría tener la capacidad de fagocitar. Tanto el doctor Schilinski, que es quien descubre las NETs, como una servidora, pues no estamos de acuerdo en cómo se le llama a este tipo de netosis, porque algunos le llaman que el neutrófilo sigue vivo, pero ustedes consideran que una célula que ya no tiene núcleo y que además tuvo que romper su membrana, tuvo que romper esa membranita de la célula para poder liberar las proteínas del núcleo, ¿ustedes consideran que esa célula continúa viva? No. No. Exactamente, ya no está viva, o sea, quedó un fantasma, quedó un debris celular que a lo mejor no le dio tiempo y esto debe de ser seguramente, faltan los experimentos, pero seguramente es por el estímulo que recibió, fue tan fuerte que se degradó inmediatamente toda la envoltura del núcleo y la expulsa, rompe la membrana celular y expulsa la NET, expulsa estas fibras que son básicamente DNA e histonas, pero allí también van enzimas de algunos gránulos que están dentro de la membrana de los organelos intracelulares. Porque para que se pueda formar una NET o para que se considere que el neutrófilo murió por netosis, hay todas las membranas de los gránulos y de los organelos y del núcleo dentro del neutrófilo se degradan. Y entonces se forma ahí una mezcla de todas las proteínas que hace rato nos mencionó que están dentro de los gránulos, de las proteínas que están dentro del núcleo y como el DNA, no sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de aislar DNA en el laboratorio. El DNA, si alguien lo ha visto así en un tubito de ensayo o en un Eppendorf, como le llamamos, es un moco, es muy, muy viscoso. Por lo tanto, esa viscosidad pues le permite que se le peguen todas esas enzimas, elastasas, etcétera, al neutrófilo, ¿ok? Y cuando la libera, pues el bicho va a quedar pegado en ese moco y que va a tener las enzimas tóxicas de los gránulos y se va a morir ahí el bicho. Es como esas trampas que le ponen a los ratones y se queda ahí pegado y ya no se puede mover, pues igual. Bueno, pues entonces, esto de que las células se quedan vivas, eso no es verdad. Debris celulares, significa que son restos de la célula muerte. Debris son restos de la célula que ya está muerta, ¿ok? Quizás si el estímulo no es lo suficientemente fuerte o es muy bajo, pues entonces no da tiempo a que todas estas membranitas de todos los gránulos se degraden y entonces se quede ahí el fantasmita de la célula rodando. Que eso sea fagocítico, pues yo no he visto ningún paper que lo pruebe. Hay que ver si eso es verdad o no. Pero esa célula ya no está viva, así que ese término está mal empleado, ¿ok?
y me sorprende que haya revisiones incluso en revistas de alto factor de impacto como Nature Reviews Immunology, en donde nos hablen de esta netosis. Ya de esto ya tiene tiempo porque ya en otros cursos los han mencionado, pero les digo, si analizamos bien el proceso físico-químico al que se somete la célula, esa célula ya no está viva. ¿Están de acuerdo? Entonces, para que vean que aún cuando están publicados estos reviews en revistas de muy buena reputación, pues no siempre es cierto. Así que siempre duden de lo que se les diga aún en estas revistas. No sé, ¿qué más iban a decir sobre NETs? Y vamos a mencionar cómo se... Bueno, esto es ya aparte, como cada uno. La siguiente, por favor. La siguiente. Más o menos cómo se lleva a cabo este proceso. ¿Lo decimos? Sí, claro. Sí, todo lo que hayan preparado, no se preocupen. Bueno, vamos a tener, aquí vamos a ver la participación de muchas enzimas que ya habíamos mencionado en el proceso de creación o de formación de especies reactivas de oxígeno, como la NADPH oxidasa, que va a estimular a la mieloperoxidasa, que ya habíamos visto que es una enzima que se contiene en los gránulos azurófilos para desencadenar la activación y translocación de la elastasa de los gránulos también azurófilos al núcleo. Aquí en el núcleo de la elastasa va a procesar las histonas proteolíticamente para alterar el empaquetamiento de la cromatina y, bueno, prácticamente va a empezar a estimular el descondensamiento de esta cromatina. La mieloperoxidasa se une también a la cromatina y ejerce un efecto sinérgico junto con la elastasa para este descondensamiento de la cromatina. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener que también hay una regulación para este proceso de netosis. Una de las principales procesos que regulan este proceso de netosis es el tamaño del microorganismo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que va a ser más fácil que nuestro neutrófilo entre en proceso de netosis cuando un microorganismo es de mayor tamaño, como un parásito o una bacteria pues, más grande que, por ejemplo, un virus o como aquí tenemos un microorganismo pequeño. Entonces, vamos a tener que cuando, para empezar, si hay fagocitosis no puede haber netosis. Es como también un punto de regulación. Cuando el microorganismo es bastante grande, pues se anula este proceso de fagocitosis y en vez de que la elastasa ayude a la formación del fagosoma, porque pues ya se inhibió este proceso de fagocitosis, va a ayudar a lo que ya les había dicho, que es a la descondensación de la cromatina y pues ya se lleva a cabo todo este proceso de descondensación de cromatina y de expulsión de algunos componentes de los gránulos para entonces formar la NET. La siguiente, por favor. También vamos a tener que hay algunos mecanismos de evasión por parte de los microorganismos, pues para evadir estas NETs, como son algunas, al cubrirse con algunas sustancias o moléculas, como por ejemplo tenemos en el GISOA proteínas ay, no sé cómo se diga en español, pero bueno, Ciacylated proteins, y bueno, pues puede inhibir desde el proceso, desde la formación de la NET, o puede ser que se cubran de tal manera que no les haga pues prácticamente nada a la NET, ¿no? También vamos a tener que existen algunas endonucleasas que degradan a las NETs y por lo tanto pues no le hacen daño al microorganismo. Y tenemos, bueno, en este artículo se menciona que la adenosina sintasa de Staphylococcus aureus convierte los nucleótidos derivados de las NETs en desoxiadenosina que induce la apoptosis, pero de nuestros macrófagos y tanto del macrófago que bueno, ese ya estaba muerto, pero induce la apoptosis de los macrófagos próximos a que ya está muerto. La siguiente, por favor.
Aquí en este artículo vi que hay diferentes tipos de nets, que las denominan, creo que más que nada por cómo se ven, y pues hay unas que son agregadas porque son de varios neutrófilos, son varios neutrófilos los que entran en este proceso de netosis, y por eso son como muchas. También encontré ese del inciso E, que son nets agregadas inducidas por bicarbonato. A ese no le entendí muy bien. Prácticamente no es que haya tantos nets, sino que el medio en el que se forman hace que como que se disperse más este material genético que pues sale y que forma a las nets. Entonces, pero ese no lo entendí muy bien. La siguiente, por favor. Y bueno, como en el temario decía, trampas extracelulares, nets y otras, pues investigué que también hay otras, que no solo las nets, o bueno, los neutrófilos pueden generar estas trampas extracelulares, sino también tenemos que los eosinófilos, los monocitos, los macrófagos y hasta las células dendríticas pueden formar nets, o bueno, yo encontré eso en algunos artículos. Y bueno, para hablarles rápido de las trampas extracelulares producidas por eosinófilos, aquí encontré como una disputa, una discusión entre pues, los diferentes investigadores y en los artículos en que no se sabe realmente, no sé si ya se sepa, pero bueno, este artículo es del 2018 y en este artículo se expone la discusión entre que si el material genético que es expulsado por el eosinófilo es de origen mitocondrial o de origen nuclear, o a mí se me ocurrió que igual y son los dos, pero bueno, aquí ya tenemos esa discusión. Desconozco si ya se sabe realmente de cuál es el origen de este material genético en las trampas extracelulares de eosinófilos. De hecho, tú tienes razón. La siguiente, por favor. Son los dos, tú tienes razón, porque también en los neutrófilos se da eso, y dependiendo de cómo esté metilado o no el DNA, también depende si viene de la mitocondria o no. Pero en el neutrófilo es lo mismo, o sea, proviene de los dos, tanto de mitocondrias, así que tú tienes razón. Doctora, ¿Qué pasa? ¿y cómo es posible que venga de los dos? O sea, que haya una señalización para que salga de ambos y no solo de uno. Pues es que es precisamente lo que estábamos viendo en las otras diapositivas. Se rompe para que se pueda denominar netosis o etosis, como le nombran aquí a los eosinófilos. Hay ruptura de las membranas de todos los organelos que están dentro del eosinófilo o del neutrófilo. ¿Ok? Esa es una de las características de la netosis, lo que la diferencia de la apoptosis o de la necrosis o de otros tipos de muerte celular es eso, que en la netosis se rompen todas las membranas de todos los organelos. El organelo que tú me quieras mencionar ahorita, en este caso mencionan mitocondria, pero si me dices retículo endoplásmico, lo que sea, cualquier organelo que esté dentro del citoplasma, se rompe la membrana y se mezcla, y por eso es que es de origen tanto nuclear como de la mitocondria, el DNA o el material genético. ¿Sí te quedó claro? Sí, doctora, gracias. Ok, de nada. Y bueno, como ya les había mencionado, también hay investigaciones que demuestran que también los macrófagos son capaces de producir trampas extracelulares, como podemos ver en esta microfotografía, en donde se encuentra un macrófago placentario con su respectiva trampa extracelular hacia esa galactia. La siguiente, por favor. Los mastocitos también son capaces de producir estas trampas extracelulares, según estas investigaciones que encontré. Y bueno, realmente ya en estos ya no profundiza mucho de cómo es la formación de estas nets, digo, de estas trampas extracelulares. Entonces, nada más, pues, mencionarte que existen, ¿no? Que no solo los neutrófilos son capaces de hacer estas trampas extracelulares. La siguiente, por favor. Los basófilos también son capaces de
producir trampas extracelulares, como podemos ver en esta imagen, que pues se nota mucho, ¿no? Cuáles son las trampas extracelulares, porque se ven como telarañitas, como redes. La siguiente, por favor. Y también encontré que las células dendríticas plasmacitoides pueden formar trampas extracelulares. Este artículo, de hecho, me llama mucho la atención, pero luego lo discutimos. Y ya. Ok, bueno, de NETs les seguiré hablando la próxima clase porque esto es como el lado, muy bien chicos, como el lado bueno de las NETs, porque su compañera nos habló cómo pueden eliminar patógenos, pero las NETs tienen un lado oscuro, ¿ok? Y de eso vamos a hablar la próxima clase. Ya no da tiempo para ver complemento, ya son 15 minutos antes de las 12. Entonces, la clase es de 9 a 12. De hecho, ya nos pasamos del tiempo. Pero, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver, chicos? ¿O se durmieron a la mitad de la clase? No, doctora, ninguna. Seguimos. A mí me pareció muy bien la exposición de sus compañeros. Felicidades. No sé, ¿tienen dudas, comentarios, sugerencias? Nos van a pasar las referencias, ¿no? Porque a mí también me gustaría checar con más Sí, de hecho, precisión como la los clase está artículos. grabada, ahorita se las voy a, bueno, en cuanto termine de convertirse el video y todo, la subo a la plataforma para que puedan revisar con calma otra vez la presentación de sus compañeros y ahí van a ver las referencias. Sí, no, igual ahorita pues en el grupo la mandamos y pues ahí, bueno, las diapositivas y ahí vienen los artículos y de dónde lo tomamos también. Muchas gracias. Va, muchas gracias. Ok, chicos, pues si no tienen dudas, los dejo porque ya tienen clase, ¿no? Sí, doctora, gracias. Sí. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Feliz día. Gracias, Doctora, doctora. gracias. Gracias. Nos vemos. Ay, déjenme terminar de grabar.